Bienvenidos una semana más a Parlamento de Navarra. Tiempo para repasar la actividad más destacada de la Cámara Foral en los últimos 7 días. En primer lugar, vamos a recordar el emotivo homenaje que el Parlamento rindió a los cargos electos asesinados tras el golpe de Estado de 1936. Un acto que reunió a cientos de familiares de represaliados y fusilados y en el que además se trasladó la placa conmemorativa a un lugar céntrico de la Cámara. Cientos de personas participaban en el homenaje que el Parlamento de Navarra llevaba a cabo para recordar a los 156 cargos electos de Navarra asesinados en 1936. Olimpia Plaza recordaba a su padre, alcalde de Castejón, que murió con 35 años en Alfaro, La Rioja. Trabajó para que Castejón fuese un pueblo independiente de Corella, con su propio ayuntamiento, con su propio territorio, recuperando las tierras que le pertenecían. Luchó por conseguir los mejores servicios para los vecinos y vecinas de Castejón, en educación, en cultura, mejoras en las condiciones de los trabajadores, mejoras en las condiciones de salud pública y una serie de logros sociales que sin duda mejoraron la vida de todos y todas las vecinas de Castejón. Por eso lo asesinaron, porque cometió la osadía de alimentar la esperanza en la libertad, la igualdad, la paz y el respeto a la dignidad humana. Lo mismo hacían Miquele Aguirre, hija del que entonces era alcalde de Estella, y Amelia Resano, nieta del entonces concejal de Lodosa, Eloy Resano. Pero el sufrimiento que dejó ese golpe militar en Navarra y la represión organizada que llevaba aparejada sí que hay que recordarla, pues más de 3.400 personas fueron asesinadas. Este acto, junto con otros homenajes, el Parque de la Memoria de Sartaguda, exhumaciones, reconocimientos, etcétera, es un paso más ante los muchos dados hasta ahora, para recuperar una parte importante de la historia de nuestra tierra, aunque todavía queda mucho por hacer para conseguir verdad y justicia. Por ello creemos que esta parte de nuestra historia reciente, oculta hasta ahora, debería mostrarse a las generaciones más jóvenes, aquellos que nos sucederán, para que tengan unas claves que les sirvan para atender lo que somos, nuestra sociedad y nuestro mundo. Este reconocimiento es muy importante para todos, pero sobre todo para los que todavía no hemos recuperado los restos de nuestros padres y abuelos. A nuestro abuelo lo hemos buscado durante mucho tiempo, pero no es casi imposible. Entonces quiero hacer una petición, y como has dicho, Ainhoa, quiero que se haga un reconocimiento en Zúñiga, donde fueron asesinados mi abuelo y 6 personas más de Lodosa. Entonces, no sé, quiero pedir algo, aunque sea pues una piedra, un monolito, un árbol, algo, por nuestros familiares. En casa nos enseñaron a no odiar, pero también nos enseñaron a no olvidar. Nunca hay que olvidar, sobre todo para que no se vuelva a repetir. Los tres forman parte ya de esta placa con la que el Parlamento de Navarra ha querido rendir homenaje. Un acto emotivo en el que la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, quiso pedir perdón. Pido perdón por todo el daño infringido y por todo el daño que habéis sufrido. Pero bueno, es un perdón que aspira a ser reparador, un perdón que aspira a ser liberador, sanador, un perdón que quiere abrazar la memoria y acompañarla, porque la memoria debe desarrollarse en clave de verdad y de moralidad y, por tanto, no debería disgustarnos a nadie, sino interesarnos a todas y a todos. La memoria debe ser incluida entre los temas clave de un pacto de Estado. En el que yo creo todos tenemos que revisar efectivamente todos aquellos momentos de nuestra historia que no han de repetirse nunca y el perdón, por supuesto, a todos aquellos que sufrieron en otros tantos casos, de aquella violencia, de toda y cualquier violencia, pero evidentemente hoy un día dedicado a aquellas víctimas del
36 de la Guerra Civil, en el que yo creo que el homenaje era debido en estos términos, yo diría, de especial potencia en el acto y en su momento el Gobierno de Navarra, hoy el Parlamento así lo ha querido hacer. Además de los diferentes representantes del cuatripartito, el resto de formaciones políticas han acudido al acto, a excepción del Partido Popular. Nosotros hemos dicho que nos hemos posicionado claramente con el sí a la reconciliación, sí al reconocimiento de la gente que sufrió. Hoy se trata de eso. En mi caso, que soy de hoy, yo hace ya 10 años siendo alcalde de mi pueblo, hice un acto de homenaje a Aurelio León, que era alcalde republicano en Aoiz y que fue fusilado, con lo cual, pues nosotros seguimos diciendo lo que pensamos, defendemos esto y del mismo modo, pues en su momento dijimos que la exposición pues no nos parecía adecuada, pero una cosa lógicamente no quita la otra. Siempre es necesario recordar a los que asesinaron en el 36, ¿no? La gran mayoría quiero recordar del Partido Socialista y de la UGT, pero también quiero decir que no es la primera vez que lo hacemos en el Parlamento, no es la primera vez y quiero recordar la primera vez que vino un ministro socialista a este mismo atrio a hacer ese reconocimiento. Pero nunca está de más y yo creo que es necesario año a año recordar lo que pasó, porque la memoria hay que mantenerla viva para que no vuelva a ocurrir. Cientos de personas han participado en este acto en el que no ha faltado la música y las flores en homenaje a los fusilados. Pero la semana ha dejado otras noticias que repasamos a continuación, desde las novedades en la Ley de Transparencia hasta lo ocurrido durante la celebración de la sesión plenaria, cuando los parlamentarios de EH Bildu mostraron carteles con la palabra tortura. La portavoz del Partido Popular toma la palabra. Ha sido entonces cuando los parlamentarios de EH Bildu han exhibido este cartel con la palabra tortura, el mismo por el que este martes se detenía a 8 personas. De Euskal Herria Bildu Nafarroa les invito a que retiren las carteles. Los primeros. Tortura ustedes. Asesinar. Han apoyado asesinos. La presidenta del Parlamento llamaba al orden a los representantes abertzales y les ordenaba que retiraran los carteles. El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, era el último en hacerlo. No tienen vergüenza. Tras este incidente, los dos parlamentarios del Partido Popular han abandonado la sala, sin volver a reincorporarse a la sesión del Pleno. Ana Beltrán califica lo sucedido de vergonzoso y reprobable. Ellos son los que han amparado durante muchísimos años y siguen amparando porque no lo condenan los asesinatos, las extorsiones, además de todo eso, los secuestros, y siguen amparándolo y se permiten el lujo de sacar unos carteles de tortura. ¿Dónde vamos a llegar con estos sinvergüenzas? Y lo digo así de claro. El portavoz de EH Bildu decía que su intención no era la de interrumpir el Pleno. Nosotros no le hemos insultado a ella, nosotros hemos denunciado la práctica de la tortura. Si se siente aludida será su problema, pero desde luego la reacción histérica impropia de una parlamentaria no entendemos a qué ha venido. Y que es la única persona que en este Parlamento insulta. Ya está bien de insultar. Un incidente rechazado no solo por UPN y Partido Socialista, también por Gero Abay. Un incidente muy desagradable, una demostración más de todo el camino que nos queda por recorrer hacia la convivencia y hacia la reconciliación. No vamos a tolerar que Euskal Herria Bildu quiera dar clases de democracia, no vamos a tolerar que Euskal Herria Bildu quiera, erigirse como víctimas, porque desde luego aquí las únicas víctimas son los de la banda terrorista asesina. Este Parlamento deja de ser una institución respetada, ¿no? Que tenemos que, como he dicho muchas veces, prestigiar y represtigiar para convertirlo en un circo. Yo creo que está fuera de lugar. Izquierda Esquerra pide debatir con normalidad y la portavoz de Podemos defiende que ese despliegue de carteles se debe entender en el contexto de la libertad de expresión. También avalado por el informe de la letrada mayor de este Parlamento, que se trata de una actuación legítima. Sin sobreactuar y sin generar, situaciones de escenificación de conflicto. También valoraba lo sucedido la presidenta del Gobierno. La Casa de la Palabra y el Parlamento lo debe ser clarísimamente, y en todas ocasiones cualquier tipo de incidente de estas características son dolorosos para todos, ¿no? Yo creo que no debieran haber entendido como un ataque o una acusación personal al Grupo Parlamentario Popular. El Pleno ha continuado, pero con los 2 escaños vacíos del Partido Popular.
La modificación de la Ley de Transparencia incorpora cambios para adaptarse a la norma estatal. Crea el Consejo de Transparencia de Navarra y fija en 2 años el tiempo máximo que estarán publicados los bienes y cesantías de los exaltos cargos. La ley incluye también la posibilidad de presentar una reclamación ante el Consejo por parte de los ciudadanos, que tendrá carácter potestativo y previo a la vía judicial para el acceso a la información del Gobierno. Que se trata de una modificación puntual, concreta y debida de la Ley Foral de Transparencia y Gobierno Abierto, que responde al necesario cumplimiento de esa legislación básica estatal, sin perjuicio de la modificación o revisión integral de la misma a realizar en cumplimiento de uno de los extremos del acuerdo programático, cuestión en la que ya estamos trabajando. Que desde su inicio de 2010 no ha sido otro que el de intentar dar toda la información generada por la Administración Pública, que toda esta información sea accesible para el conjunto de la ciudadanía. Para evitar algo que estaba resultando, o que era la inercia que suele resultar casi siempre en la Administración cuando entran en juego este tipo de recursos, que es ser juez y ser parte. En aras de la defensa del autogobierno y el acercamiento de las instituciones públicas a la ciudadanía, valoramos, como hemos dicho, muy positivamente la creación de este órgano. Se garantiza que esa composición está orientada a la independencia y también incorpora una composición plural, ¿no? En contra se han posicionado los grupos de la oposición, que no han dado su visto bueno al cambio legal. Salgamos a la calle para que parezca que haya luz, pero aquí, bien atrincherados al oscurantismo, no vaya a ser que la información nos delate. Eso es lo que ustedes están pretendiendo hacer con esto. Con este proyecto de ley están maltratando la transparencia, están maltratando la Ley de Transparencia Navarra, en la que se siguen fijando muchas comunidades autónomas que todavía a día de hoy no tienen ley de transparencia. El presidente del Consejo de Transparencia de Navarra será designado por el Parlamento para un periodo de 4 años no renovable, siendo necesaria la mayoría absoluta. Es tiempo ya para la entrevista. Esta semana charlamos desde este escaño con David Anaut, parlamentario de EH Bildu. Bienvenido. Me decías que es la primera vez que ocupas un cargo político, que te aventuras a esto de seguir en la vida política. ¿Cómo es? Sí, bueno, en la vida política yo creo que ya llevo unos cuantos años, igual como militante, y en el movimiento social también, pero digamos un cargo político en una institución, pues sí es la primera vez en el Parlamento. De momento, estos meses que lleváis de esta legislatura, de este curso político, que está marcado por esa unión o ese acuerdo, ese pacto entre las 4 fuerzas que sustentan el Ejecutivo de Barcos. ¿Cómo lo valoras? Bueno, pues yo lo valoro bien, por supuesto, todavía no estamos completamente satisfechos porque nos queda mucho terreno por recorrer, pero aquí llegamos, yo diría que con la intención de hacer girar a un transatlántico que venía en una dirección, y yo creo que ese cambio, ese giro ya se está empezando a producir, y hay cosas interesantes como la reforma fiscal o otras inversiones que se están haciendo en departamentos, en otras políticas sociales, algunos movimientos también en el tema del euskera. Entonces yo creo que ese cambio ha empezado a darse, lo que pasa que bueno, es poco tiempo y tendrá que verse, pero por lo menos yo creo que el barco que queremos hacer girar ya se está viendo y por eso hay tanto ruido por otra parte, ¿no? Pues yo creo que ya se está empezando a mover en la dirección adecuada, pero como digo, todavía falta mucho. Tenemos una herramienta muy importante, que es el acuerdo programático firmado por las 4 fuerzas, con la dificultad que eso tiene de unir a 4 fuerzas en torno a un proyecto común, pero bueno, ahí está esa herramienta, que es lo que nos compromete a todos. Cada uno luego tiene su posición propia en 1000 temas, pero eso nos compromete a todos y bueno, tenemos que sacarlo adelante y yo creo que ya hemos empezado. Tal es así ese proyecto de las 4 fuerzas, que incluso para estas próximas elecciones, posibles próximas elecciones del 26 de junio, ya habéis vuelto a tener ese primer contacto para llevar una candidatura conjunta, esas 4 fuerzas, EH Bildu, Geroa, Podemos e Izquierda Esquerra, para eso, para el Congreso y para el Senado. ¿Cómo están la situación? ¿Cómo es la situación actualmente? Bueno, eso está recién empezado a hablar, diría yo, porque además bueno, ni siquiera todavía se sabe seguro si va a haber unas elecciones, ¿no? Pero bueno, las 4 fuerzas mantenemos contactos muy constantemente, como no puede ser de otra manera. Entonces uno de los temas de conversación últimamente, pues claro, ha sido esta posibilidad. Pero bueno, es algo que se está hablando, pero todavía no hay ningún acuerdo, ni se acaba de empezar a hablar. Nosotros en su momento ya dijimos cuál es nuestra postura, que es la misma que mantuvimos en la anterior, que es decir que este cambio político tiene que asentarse y una de las herramientas que podríamos tener para ello pues sería, entre otras cosas, pues acudir juntos también a esa institución. Aparte de asentarse, luego allá mismo pues, también se podría hacer una labor para favorecer este cambio que aquí ya se está produciendo y que bueno, en la medida en que allá pues tienes unos momentos, unos espacios para reivindicar esto mismo, pues yo creo que habría que aprovechar esa posibilidad también.
Bueno, vamos a hablar de la actividad parlamentaria como tal. Comienza la semana siempre con la mesa y junta de portavoces. Esta semana se hablaba de esa evaluación del programa de aprendizaje en inglés. Un tema polémico que suscita diferentes opiniones entre el Gobierno, entre las diferentes formaciones. ¿Cómo evaluáis desde EH Bildu esa evaluación del PAI que muchas APIMAs critican? Sí, bueno, eso de las críticas tiene cierta gracia porque resulta que una de las críticas que el otro día pues, se extendió por vía WhatsApp, se estaba criticando la evaluación cuando ni siquiera había empezado. Ya había una crítica concreta a una cosa que todavía no se había producido, lo cual nos está enseñando pues, que hay cierto interés detrás de este tema y de la evaluación y de todo lo que significa el PAI, la gestión de las lenguas en esta comunidad, pues hay cierto interés de crear pues, mal ambiente, presión y un poco desgastar la acción que está haciendo el Gobierno en este tema. El tema de la evaluación del PAI es algo que también está desde el principio planteado. Aquí se dijo, bueno, pues el PAI se creó de determinada manera y con determinados objetivos que en su momento Yolanda Barcina explicó en una tertulia en Madrid muy claramente. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues se creó una situación que ahora pues, está trayendo cola, hay problemas colaterales, digamos, y nosotros, pues bueno, ya se dijo desde el principio que este tema es algo que hay que analizar. Entonces se planteó el tema de la moratoria. Bueno, vamos a ver qué pasa con el PAI, y para ver qué pasa con el PAI y qué tiene que pasar con el PAI, pues hay que hacer una evaluación con fundamento. Yo creo que eso es lo que está tratando de hacer el Departamento de Educación, pero bueno, pues visto un poco la intencionalidad política que tienen todas estas críticas también, que por supuesto se puede cuestionar si técnicamente una evaluación está mejor o peor hecha y hay que revisar algo de eso, técnicamente bueno, se puede hacer desde luego, pero yo creo que lo que aquí hay detrás es sobre todo una intención de que con este tema se puede desgastar, se puede hacer daño y a eso conduce muchas de las críticas y por desgracia pues en ese remolino pues se ven integrados pues muchos padres y madres que yo entiendo que su mayor interés es la educación de sus hijos, pero que mucha gente también pues, nos vemos o se ven confundidos pues, con todo este tema de manejo que hay, esta manipulación también que está habiendo. Muchos dicen que, algunas opiniones dicen que se está dañando, se quiere eliminar vías de ese programa de aprendizaje en inglés a favor del euskera. ¿Esto es un debate más de educación, de política, una guerra política? Esto debería ser un debate sensato y no lo está siendo. No lo está siendo por ese tono que algunos están utilizando en todos los temas en esta legislatura. Entonces yo creo que aquí tenemos una cuestión que es, tenemos lenguas que hay que gestionar. Yo el planteamiento lo haría diciendo, bueno, tenemos lenguas en principio, la lengua, el castellano, que es la que más se habla aquí, es oficial, tenemos el euskera que también es oficial, es minoritaria, es minorizada, pero es una lengua propia. En principio yo creo que tenemos ese punto de partida. Y luego tenemos una lengua, que es el inglés, que es una lengua extranjera, que sirve, digamos, para relaciones internacionales, para otros usos también, pero que hay que situar, yo creo, cada lengua en su contexto y saber que tenemos que gestionarlas todas, pero no como se está aquí plantando y como se planteó, vamos a meter el inglés con, digamos, una dosis de ansiedad que no entiendo muy bien, y con una prisa que tampoco entiendo muy bien, y vamos a meterlo porque algunos entendieron que bueno, con eso le vamos a cortar el terreno al euskera. Yo creo eso, alguna vez lo han dicho explícitamente y otras veces no lo dicen, pero está ahí. Entonces yo lo que entiendo es que nos interesa el inglés a todos. De hecho, todos los críos y crías de Nafarroa estudian inglés, lo mismo, y eso no pasa con el euskera, por ejemplo, eso es un absurdo también. Todos los críos tienen que aprender inglés, pero no todos los críos tienen que aprender euskera, que precisamente es una lengua que aquí en una parte es oficial y además es lengua propia. Entonces, eso es lo que tenemos que abordar. Tenemos dos lenguas que son las que efectivamente utilizamos todos aquí cada día, el castellano y el euskera, dos lenguas, y luego tenemos la otra que hay que gestionarla, pero yo creo que hay que hacer un debate sosegado sobre eso, mirar otros modelos, que no precisamente tiene que ser el PAI, que no es un modelo, que es un programa, el que haya que utilizar para introducir el inglés. Puede haber otras posibilidades y sobre todo eso hay que verlo bien, y yo creo que entiendo en ese marco es donde se plantea, bueno, pues vamos a hacer la evaluación del PAI, eso nos enseñará algo, y con lo que nos enseñe y con lo que tenemos que plantear para nuestras lenguas, que son las que aquí hablamos y utilizamos mayoritariamente, pues vamos a ver a dónde llegamos, pero a todo eso hay que quitarle el ruido. Vamos a debatir, pero vamos a quitarle el ruido. Bueno, pues vamos a hablar ahora de otro asunto que probablemente también genere ruido, no lo sé, es la Comisión de Caja Navarra, que ya tiene una fecha para la constitución. ¿Con qué objetivo la mayoría de las fuerzas parlamentarias han apoyado esta comisión? Bueno, yo creo que lo han apoyado con el objetivo de aclarar algo que todavía no está aclarado. Ha habido otros intentos fallidos, fundamentalmente pues porque quien ha tenido que felicitar información pues no lo ha hecho como es debido, que era la Fundación CAN. Entonces tenemos una situación en la que todavía no sabemos por qué, por ejemplo, una entidad que tenía un valor de 1.300 millones de euros, en 2 años pues llegó a valer 300 millones de euros. Eso es algo que creo que a la gente le interesa saber por qué ha pasado. Entonces hay una vía judicial abierta
eso seguirá su camino, pero en una institución política que es responsable también de todos estos temas, pues creo que es importante hablar de esto, que yo creo que viene en consonancia con lo que estábamos diciendo en la campaña de levantar las alfombras. Durante tantos años ha habido una gestión muy opaca en muchos temas, y en este también, y eso pues yo creo que hay que aclararlo, que levantar esas alfombras, y bueno, vamos a conocer qué es lo que pasó. Bueno, hay 3 meses por delante, ¿no? Eso para es, poder 3 meses efectivos hábiles para trabajar. Entonces lo que es necesario ahora, y eso es lo que puede cambiar, porque ha cambiado el gobierno, es que quien puede facilitar información y darnos datos, pues que nos los facilite la Fundación CAN en este caso, si no el gobierno tendrá que ser, pero que se ponga sobre la mesa todo lo que hay para que la gente en general y las instituciones políticas sepan cómo se ha gestionado ese tema, por qué han pasado estas cosas y cómo hemos llegado a esto. Y en su caso, pues si hay que establecer responsabilidades políticas, pues se establecen también, claro. Otro de los asuntos que más se suelen escuchar en esta legislatura, quizás en los últimos meses, es el asunto del debate de símbolos. Nos acusan a otros de utilizar las banderas, los símbolos, con diferentes fines. ¿Cómo lo vivís desde EH Bildu? Sí, bueno, aquí constantemente en esta Cámara se están haciendo alusiones de que si los temas identitarios, obsesiones y demás, y efectivamente creo que eso existe, pero bueno, por la parte precisamente que está empleando esos términos. Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos que plantear es que aquí hay una situación absurda, hay un intento de negar por la vía legal e impositiva pues los sentimientos de una parte muy importante de esta comunidad. Entonces nosotros queremos abrirle vía a esos sentimientos y que no se produzcan estas situaciones que se están produciendo absurdas, ridículas, de que la gente por poner una ikurriña donde la gente quiere poner una ikurriña, pues se tenga que atener a multas, represiones y demás. Entonces yo creo que aquí también, como en todo, hay que aplicar el sentido común y sobre todo hay que darle la opción pues, a los pueblos y a los municipios y ayuntamientos pues, a decidir con libertad cuál es la bandera que quieren poner. Bueno, pues ya David, para terminar, quiero que me comentes los retos de EH Bildu para estos próximos meses, que ya termina este primer curso político de esta primera legislatura. Cuéntame. Bueno, yo creo que el reto sobre todo, pero no para estos meses, es el que tenemos puesto nosotros. Tenemos un acuerdo programático donde hay políticas sociales, donde hay políticas de todo tipo, y nuestro reto es hacer seguimiento muy estrecho de ese acuerdo y que se vayan cumpliendo. Sobre todo, conseguir también que todo este ruido, esta parafernalia que se está montando en torno a cada decisión que toma el gobierno, que no sean un impedimento para que ese acuerdo programático, que tiene el respaldo de la mayoría de los votantes de esta comunidad, pues que no sean un impedimento para que eso se pueda llevar adelante y para de aquí a 4 años podamos decir que efectivamente Nafarroa, tal y como habíamos previsto, está cambiando, ha cambiado y va a seguir cambiando. Bueno, pues lo veremos dentro de 4 años. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista parlamentaria, esta entrevista para el programa Parlamento con David Zanot. Gracias, Sara. Y antes de irnos, recordamos cómo el Parlamento ha celebrado el Día del Libro y ha recordado a Cervantes. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza, Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. La presidenta Ainhoa Aznárez era la encargada de comenzar la lectura pública del Quijote, que a lo largo de toda la jornada del viernes se celebraba en el atrio. Primero leía los pasajes en castellano y después en euskera, porque había opción de realizar esta lectura hasta en 4 idiomas. Tras la presidenta han seguido otros parlamentarios y también han participado distintos ciudadanos que han seguido de esta forma el acto organizado por el Parlamento y el Ateneo. Además ha habido charlas y un concierto de música de los siglos XVI y XVII. Aventuras tantas que no se daban vagar unas a otras. De este modo nos vamos esta semana. Volveremos la próxima aquí, en Parlamento de Navarra.